Uno no ha perdido en los eventos ahí, supongo sobre X. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Externado de Colombia. Reciban un caluroso saludo por parte del Observatorio Interamericano de Derechos Humanos y del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Agradecemos su interés en participar de manera remota en el seminario El caso UBA ante la Corte IDH. ¿Necesita Colombia una ley de consulta previa? Les recordamos a los y las participantes que este evento está siendo grabado y transmitido en vivo a través de Zoom. La Universidad Externado es una casa de puertas abiertas. Por esto recordamos algunas pautas de seguridad. Por favor, cuidar sus pertenencias, no dejarlas sin supervisión y conservarlas con ustedes siempre que se pueda. En caso de presentarse algún tipo de pérdida de objetos, por favor avisar a nuestro equipo de seguridad y de logística. Dicho esto, procederemos con la instalación de este evento con unas palabras a cargo del doctor Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Para la Universidad Externado de Colombia y para el Departamento de Derecho Constitucional y el Observatorio de Sistema Interamericano dentro de nuestro Departamento de Derechos Humanos y Sistema Interamericano, la realización de este seminario sobre la consulta previa, particularmente a propósito de las inquietudes del caso UBA ante la Corte Interamericana, es una excelente oportunidad para debatir un tema que más allá del caso está en la agenda política de nuestro país. En Colombia existe una propuesta constante por parte de ciertos partidos políticos, particularmente un líder, Germán Vargas Lleras, permanentemente propone la realización de la ley sobre consulta previa. Y siempre genera el debate sobre la necesidad de que en Colombia se instrumente una norma de estas características. El debate, pues ya aquí tendremos la oportunidad de ver las distintas aristas. La opción que ha optado usualmente las organizaciones indígenas ha sido la de no acudir a un mecanismo de racionalidad de carácter cartesiano para la regulación de la consulta previa, por lo menos no de todos los aspectos, por el íter propiamente dicho para la realización de este tipo de procedimientos. En Colombia existen algunas normas de carácter reglamentario que establecen aspectos puntuales, existen unas unidades administrativas encargadas de acompañar por parte del Estado este tipo de actividades, pero sin duda alguna el debate siempre está servido en nuestro país. Y eso porque el sector empresarial, los sectores interesados en hacer inversiones, en proyectos mineros, en realizar actividades de macroobras que involucran afectación de derechos de las comunidades indígenas o de los pueblos indígenas, siempre tienen la idea de que asociar la seguridad jurídica y la posibilidad de tener condiciones y fluidez a través de una lógica de regulación de carácter legal. Por otra parte, los pueblos indígenas usualmente han sido reacios a esa precisión, a esa manera de aproximarse a el reconocimiento o la participación de ellos dentro de la consulta previa. Y esencialmente, dentro de los muchos argumentos que se han utilizado, han mencionado lo relativo a que es difícil hacer compatible una lógica racional cartesiana, que es lo que se deriva del procedimiento legislativo, de una ley con carácter general válida para todos los supuestos, con las peculiaridades propias de cada uno de los pueblos, con la heterogeneidad y la peculiaridad propia de los reconocimiento de los derechos de estos pueblos indígenas. Entonces, ese es el debate que aquí se va a plantear. Para la universidad es un motivo de satisfacción que este tipo de temas estén a la orden del día y estén aquí siendo objeto de debate. La temática de los derechos de las comunidades indígenas es un tema de la mayor relevancia. Y la Universidad Externado quiere y ha querido ser y está desempeñándose como un espacio en donde se puedan discutir estos temas sin ningún tipo de prevención
ni por parte de las comunidades, ni por parte de quienes tengan visiones diferentes a las que protegen o las que tienen la visión tradicional de protección de los derechos de estas comunidades. Precisamente, tenemos previsto un evento dentro de algunas semanas que consistirá esencialmente en debatir la pertinencia, la razonabilidad y la lógica de la existencia de las guardias indígenas en nuestro país y cómo es compatible y en qué condiciones compatibilizar esa manifestación de la autonomía y de los derechos de las comunidades indígenas con la realidad y con los intereses de la mayor parte de los colombianos, habida cuenta de la temática, de la casuística que ha generado muchos temas de interés. Así que pues no es más lo que tengo que decirles, agradecerles a todos los participantes, en particular a la profesora María Clara Galvis, quien ha tomado la iniciativa y quien es el alma y motor de este evento. Muchísimas gracias. Así como a los distintos expositores del día de hoy, a Milena Mazabel, a Daniel Cerqueira, a Leonardo Romero, quienes les agradecemos muy amablemente su colaboración y su generosidad para compartir su conocimiento sobre estos temas y sobre los tópicos relacionados con la necesidad o no de hacer una ley sobre este tema. Así que muchísimas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Sierra, por sus palabras de bienvenida. Dicho esto, daremos inicio al seminario moderado por la doctora María Clara Galvis Patiño, docente investigadora del Departamento de Derecho Constitucional y directora del Observatorio Interamericano de Derechos Humanos. Este seminario contará con la participación del doctor Daniel Cerqueira, director del Programa de Derechos Humanos y Recursos Naturales de la Fundación para el Debido Proceso, la doctora Milena Mazabel, consultora legal de Earth Rights International, y el doctor Leonardo Romero, asesor experto de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional y coordinador de litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Bueno, muchísimas gracias. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando hoy y que han acogido la invitación de la Universidad Externado para discutir sobre este tema tan actual en los debates en el sistema interamericano. Los debates sobre el derecho a la consulta previa son centrales, sin duda, para la vigencia de otros derechos de los pueblos indígenas. Cómo pensar, por ejemplo, el derecho a la propiedad ancestral o el derecho a la identidad cultural o el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas sin la vigencia del derecho a la consulta. Entonces el derecho a la consulta es central y está vinculado con la vigencia de estos derechos. Y esta pertinencia o este debate hace ya 2 o 3 meses, en abril, ante la Corte Interamericana se celebró la audiencia del caso del pueblo Uwa contra Colombia, y uno de los temas en debate era la falta de consulta para el ejercicio, la implementación de actividades mineras, petroleras, turísticas y de infraestructura que se habían realizado en el pueblo Uwa, y una parte de los debates giraron en torno a la adecuada regulación o no de la consulta previa en Colombia. Y en ese contexto, la Comisión Interamericana planteó que para hacer frente a esas debilidades de pronto en la protección del derecho a la consulta, la mejor alternativa sería una ley de consulta previa. Y por esas situaciones que poco se dan en el sistema interamericano ante la Corte, esa posición de la Comisión Interamericana no es compartida por las organizaciones peticionarias ni por el Estado, que están de acuerdo en que no es necesaria una ley de consulta previa. Entonces, para añadir argumentos a ese debate después de la audiencia, la Fundación para el Debido Proceso Legal, hoy está con nosotros Daniel Cerqueira, que es el director de Derechos Humanos y Recursos Naturales de la Fundación. Quienes no han escuchado hablar de DPLF, DPLF es una organización regional que tiene su sede en Washington y que se dedica, entre otras actividades, a hacer seguimiento a los debates y a los temas en agenda en el sistema interamericano.
Entonces, en la primera parte de esta conversación, quisiera darle la palabra a Daniel para que nos cuente qué llevó a la Fundación a presentar un amicus ante la Corte y nos cuente las líneas gruesas de ese escrito que presentaron ante la Corte con posterioridad ante la audiencia. Entonces, tienes la palabra, Daniel. Bueno, muchas gracias a la profesora María Clara Galvis, también mi reconocimiento a la presencia del autor Humberto Sierra y de los panelistas, Laia y el panelista que me acompaña al día de hoy. Antes de empezar a exponer sobre el alcance de la amicus curiae que mi organización presentó, quisiera manifestar la alegría de estar acá en el externado. Creo que es la tercera vez que participo de discusión relacionada a jurisprudencia del sistema interamericano. Yo creería que el externado después de la UNAM es la casa de estudios que más ha nutrido los órganos del sistema interamericano, tanto de integrantes, jueces, juezas, comisionados y comisionadas, como también el propio personal y también, lo que es muy importante y quizás más importante, operadores, agentes del Estado y también peticionarios, ¿no?, ante ambos órganos. Entonces, para mí también es un honor estar acá y también, de alguna manera, inspirarme en la mística que tiene el externado de formar gente tan valiosa, ¿no?, para hacer del sistema interamericano un sistema tan importante para la realidad de tantas personas. Una vez más, mi organización presentó ese amicus curiae de manera un poco atípica. En general, DPLF actúa mucho como amicus curiae tanto en sede nacional como internacional, sobre todo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en asuntos en el cual tenemos algún tipo de experticia jurídica. Y es la primera vez, y que ojalá sea la única, en que presentamos un amicus curiae solicitando, recomendando a la Corte Interamericana no hacerse cargo de una recomendación en el informe de fondo de la Comisión Interamericana en la que recomienda que el Estado colombiano adopte una ley de alcance general en materia de consulta, ¿no? En términos generales, el amicus curiae resume y aplica a la controversia del caso una masa crítica que DPLF tiene y que fue plasmada en un informe temático publicado en el 2019 junto con Oxfam México, en donde analizamos la experiencia de intentos de ley de alcance general en materia de consulta en 10 países de la región, desde México hasta Chile, pasando por Guatemala, Honduras, incluso Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, entre otros. En términos resumidos, Perú es el único país del continente que tiene una ley y un reglamento en materia de consulta previa. Ahora bien, las condiciones en las que se dieron la aprobación de la ley en particular en Perú son muy particulares porque la solicitud provino del propio movimiento indígena en su momento organizado en lo que se denominaba Pacto de Unidad. Y eso ocurrió porque hubo un suceso en Perú muy lamentable que se llamó el Baguazo, en donde hubo una manifestación de comunidades indígenas en la zona amazónica peruana que duró varios meses y el gobierno de turno, en su momento encabezado por Alan García, ordenó un desalojo en donde fallecieron, creo que en total 33 personas, la mayoría integrantes de la Policía Nacional de Perú. Y la raíz de la marcha era una serie de decretos que Alan García había publicado flexibilizando la concesión petrolera en la Amazonía peruana, ¿no? Y la excusa era que era necesario para implementar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Eso obviamente causó un rechazo muy amplio, las negociaciones se frustraron y el resultado de ese conflicto socioambiental fue la pérdida de 33 vidas en Perú. De hecho, fue el enfrentamiento más sangriento desde el conflicto armado interno peruano, ¿no? En un solo día, esa cantidad de personas fallecidas y la cantidad también de personas heridas, ¿no?, en ese enfrentamiento. Y al año siguiente, o unos años más tarde, eso fue en 2011, Ollanta adopta una ley de consulta en la ciudad de Bagua, que fue un acto muy simbólico. Al día siguiente de tomar posesión, eso ocurrió el día 29 de julio, en Perú los presidentes asumen poder el día de la independencia, que es el 28 de julio, y la impresión que daba era que, bueno, Perú ahora va a ser el norte de otros países de la región, y ahí empiezan los cuellos de botellas, ¿no? La ley de Perú, de alguna manera, es una ley que está muy alineada a los estándares internacionales.
James Anaya, en su momento relator para pueblos indígenas, elogió la ley. La ley, de hecho, pasó por una asesoría técnica de la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derecho a Pueblos Indígenas, y la misma Comisión Interamericana en su momento también manifestó su agrado, digamos, en la adopción de esa ley. Estamos hablando del año 2011. Y hay un adagio en derecho constitucional que dice que la norma constitucional da el derecho o reconoce el derecho, la ley limita su alcance y el reglamento lo vacía de contenido. Y la experiencia peruana en gran medida demuestra ese adagio, ¿no? El reglamento que se adopta ya en el gobierno de Ollanta Humala, mucho más presionado por intereses económicos, con cambios de gabinete sucesivos, de alguna manera demostrando que esos intereses económicos también se habían manifestado, digamos, en la propia configuración del gabinete del entonces presidente, restringe una serie de reconocimientos que la misma ley hacía y, por ejemplo, excluye consulta previa en lo que se llama obras de utilidad pública. Una carretera, un colegio que se construye en una comunidad indígena, bajo el reglamento, en principio no tendría que ser consultado. Y tampoco eso solucionó la problemática de conflictos socioambientales en contextos de consulta previa en Perú. Uno mira las cifras oficiales del Estado, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, la cantidad de conflictos en contextos extractivos en Perú antes y después de la ley reglamento han aumentado. Aún así, muchos, sobre todo grupos vinculados a las industrias que operan en territorios indígenas y algunos gobiernos han básicamente adherido a la lógica de que, bueno, Perú es la meca en materia de consulta previa porque es el único país que tiene una ley y un reglamento, ¿no? Miremos el ejemplo peruano y apliquemos a las distintas realidades de los distintos países y particularmente de los distintos pueblos indígenas. Costa Rica es un país que tiene también una directiva adoptada por el Poder Ejecutivo hace algunos años, en donde básicamente establece reglas de actuación homogéneas, yo diría, pero una vez más, la complejidad y la propia densidad demográfica de los pueblos indígenas en Costa Rica no son comparables a de otros países, al punto de tomar Costa Rica como un modelo, ¿no? Y las comunidades indígenas en Costa Rica participaron en todo momento del proceso, de alguna manera manifestaron su consentimiento en el texto final que se adoptó en ese decreto. Y también el modelo económico costarricense es bastante distinto a de países como Colombia. Es un país en donde conocemos muy bien la gobernanza ambiental, como básicamente inviabiliza megaproyectos, por ejemplo, la minería a cielo abierto. Es de los pocos países del mundo que expresamente proscribe la minería metálica a cielo abierto, ¿no? Entonces, la posibilidad de que haya un conflicto en contexto de una consulta previa es bastante más reducida. Esa publicación que DPLF hizo en el 2019 establece algunos lineamientos que los estados deberían tener en cuenta al momento de plantearse la necesidad o no de una norma de alcance general, ya sea una ley o un decreto, por ejemplo, desde el ámbito del Poder Ejecutivo, ¿no? Y bueno, solo recalcando que los demás países cubiertos, Bolivia tiene algunas directivas que regulan la consulta en materia minera y petrolera, y lo propio pasa en Chile, ¿no? El documento de PLF concluye lo siguiente: a partir de la experiencia examinada en esos 10 países, en primer lugar, no hay que perder de vista que la consulta previa es un derecho autoejecutable. Hay un constitucionalista muy reconocido, portugués, que se llama Canochillo. Él separa las normas constitucionales en 3 categorías. Las de eficacia plena son aquellas que básicamente son autoejecutables en el sentido de que no es necesario una ley habilitante para cobrar su eficacia, ¿no? Las de eficacia contenida son aquellas que no pueden ser implementadas salvo que haya una ley habilitante que la regule. Y la tercera categoría son aquellas normas constitucionales que permiten al Estado, ya sea el Poder Ejecutivo o Legislativo, restringir el alcance de la norma constitucional. La consulta previa es netamente una norma de eficacia plena. Bajo el derecho internacional y también el derecho constitucional comparado, las leyes habilitantes cumplen un rol importante eventualmente, o las normas habilitantes, incluso entraría ahí la propia jurisprudencia, generan una normatividad, pero el derecho en sí mismo es directamente exigible al Estado respectivo, ¿no? Sobre todo los estados que se adhieren a los tratados internacionales que consagran ese derecho, como el convenio 169 de la OIT, pero al día de hoy se puede decir que también la consulta previa se deriva de la misma convención americana. Veamos los casos de Surinam, en donde, sin ser parte del convenio 169, la Corte Interamericana igual ordena una serie de obligaciones en materia de consulta.
El otro elemento que no hay que perder de vista es que la presión para adoptar leyes de alcance general casi siempre vienen del sector privado y de la administración pública, bajo un argumento que es muy válido, es muy legítimo, de que es necesario generar seguridad jurídica incluso en favor de las propias comunidades indígenas, ¿no? Pero la otra cara de la moneda es que si vamos a hablar de seguridad jurídica, tiene mucho más sentido apostar por un reconocimiento efectivo de los territorios indígenas, porque el problema no es tanto si la comunidad tiene o no un derecho a la consulta y cómo se realiza un proceso de consulta, es saber si en ese territorio existe titularidad o no en favor de una determinada comunidad indígena. Y eso sí no se ve mucha apertura de los estados del sector privado en generar también una mayor capacidad estatal para proveer, digamos, ese reconocimiento. El tercer elemento es que, a diferencia de otros ámbitos de los derechos humanos, por ejemplo, en materia de prevención y sanción de la tortura y rehabilitación, ¿no? Hay un protocolo que se llama Protocolo de Estambul que establece, digamos, una actuación estatal homogénea, urbe y orbe, ¿no? Cualquier estado del planeta que es parte del Sistema Universal de Derechos Humanos debería aplicar lo que dice ese protocolo al momento de investigar, también rehabilitar a una víctima de tortura, pero esa forma tan homogénea, y ahí tomo las palabras del autor Humberto Sierra, esa forma tan cartesiana de pensar los derechos de los pueblos indígenas, es básicamente un fraude a lo que debería ser la hermenéutica en materia de derechos indígenas, que tiene que ver con el llamado pluralismo jurídico, ¿no? No hay manera de uniformar un proceso de consulta porque cada comunidad, cada pueblo tendrá sus propias prácticas, sistemas normativos, y muchas veces imponer 3 meses para una comunidad es viable, pero para una determinada comunidad que tiene un proceso de toma de decisión interno mucho más complejo, eso es imposible. En 3 meses esperar una respuesta frente a un megaproyecto, digamos así, ¿no? Entonces, esa lógica de que una ley de alcance general va a solucionar los problemas es en realidad una quimera. El otro problema tiene que ver con abordar el problema de la consulta previa, digamos, como la herramienta principal en ese tipo de conflicto, digamos, ¿no? Donde hay intereses legítimos del Estado de, digamos, de alguna manera aprovechar recursos naturales en favor de un sector mayoritario o incluso de casi toda la población versus el interés de la comunidad indígena en preservar su autonomía territorial, ¿no? Y eso muchas veces la consulta previa no es la herramienta más adecuada. Hay otros derechos más vinculados justamente al autogobierno, a la libre determinación, que proveen respuestas que no pasan necesariamente por la consulta previa. Por último, una vez más, no es muy típico que mi organización provea o presente amicus curiae sugiriendo que la Corte Interamericana sea parte de un criterio jurídico de la Comisión Interamericana, pero sí nos sorprende que la Comisión Interamericana hasta el día, de hecho ese informe de fondo es por ahí del año 2018, siga con esa agenda porque ya otros órganos supranacionales, incluyendo la Corte Interamericana, no han abordado más esa agenda de esa manera, ¿no? En el caso Sarayaco, la Corte en el año 2012 sí recomendó, más bien sentenció, ordenó a Ecuador adoptar una ley en materia de consulta en ámbito petrolero. Eso generó una serie de problemas en la etapa de ejecución, pero nunca más la Corte Interamericana, en casos de consulta previa, sentenció, ordenó a un Estado en materia de reparación tal medida, ¿no? Una visita hace unos años del relator de Naciones Unidas contra la discriminación racial en Colombia, que hizo lo propio, pero estoy hablando hace ya más de 10 años. Recomendó a Colombia adoptar una ley general en materia de consulta, ¿no? Y la CDH también en el año 2018-19, lo cual denota que en ese momento realmente tenía eso en su agenda. En la visita in loco que hizo a Guatemala, en el comunicado de prensa post visita, recomendó a Guatemala adoptar una ley general en materia de consulta. Las comunidades y organizaciones indígenas de Guatemala se pronunciaron en el sentido de que esa recomendación era contraria a los intereses de las comunidades, y finalmente la comisión se apartó de esa recomendación en su informe final, ¿no? Que fue publicado un año y medio después. Para concluir, el punto de partida de la discusión sobre si es a través o no de una ley general que se implementa normativamente la consulta previa, tiene que partir necesariamente del movimiento indígena. En el caso de Colombia, creo que la comisión ya tenía acceso en ese momento. La postura de ONIC, por ejemplo, de OPIAC y de PCN era en el sentido contrario. No tenían interés en que el Congreso llevara a cabo las discusiones que estaban promoviendo en ese momento algunos frentes políticos de adopción de una ley general sobre consulta previa, ¿no? Y la experiencia comparada, muchas veces las discusiones que se presentan en el Congreso
son más restrictivas que la propia normativa internacional y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para dar un ejemplo, hubo una serie de anteproyectos de ley sobre consulta previa en Honduras, en donde ni siquiera se citaba la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas de 2007, sino que se quedaba en el convenio 169. Uno podría pensar, bueno, es porque el convenio es un tratado, es, digamos, vinculante para el Estado, mientras que la declaración sería soft law, ¿no? Lo que no es válido porque la declaración sistematiza el derecho internacional vigente en el momento de su adopción, como suele ser cualquier declaración. La razón de fondo es porque el convenio es muy acotado en lo que se refiere al consentimiento. Ya la declaración es un tanto más amplia, porque 17 años, de hecho 18, el convenio 169 es de 1989, la declaración de la ONU es de 2007, hubo una serie de avances, digamos, jurisprudenciales y también normativos que daba un mayor alcance al derecho al consentimiento, sobre todo frente a megaproyectos, ¿no? O riesgos de desplazamiento, por ejemplo. Entonces, casi todo anteproyecto de ley que mi organización ha examinado son un tanto más restrictivas que el estándar jurídico vigente. Y eso denota también el peligro de agotar esa agenda, básicamente que el Estado adopte una ley de consulta previa. En la práctica, eso es una caja de Pandora para que más bien ahí se metan estándares, reglas y principios jurídicos más restrictivos que la propia jurisprudencia y estándares, ¿no?, interamericanos. Con esa conclusión, yo agradezco una vez más y ojalá sea también una oportunidad para debatir y sepultar de alguna manera con una pala de cal la lógica en la cual la única forma de implementar el derecho a la consulta es a través de una ley de alcance general. Bueno, gracias, Daniel. Nos has dejado un panorama latinoamericano, regional, sobre la mirada a las ventajas y desventajas que puede tener una ley de consulta. Voy a pasar ahora la palabra a Milena. Milena Mazabel, gracias por estar acá con nosotros hoy. Milena es abogada colombiana, pero en este momento es consultora legal de la organización Earth Rights, que tiene sede en Perú y en Asia, y que, como su nombre en inglés lo indica, trabaja por los derechos de la tierra y también en esa medida por los derechos de los pueblos indígenas. Milena, ya metiéndonos un poquito más en este contexto colombiano, en Colombia desde los años 90 la Corte Constitucional empezó a desarrollar jurisprudencia, y hoy en día es una jurisprudencia extensa, robusta, abundante sobre la consulta previa. Y en ese contexto, ¿qué opinión tienes tú de la pertinencia, la necesidad de una ley, si esa jurisprudencia sería o no suficiente, y cómo se relacionaría con la diversidad cultural que tienen los pueblos, y si una tal ley podría en Colombia tener esos efectos que nos señalaba Daniel, de pronto hacer las situaciones o el manejo de los casos más rígido, de pronto consagrar estándares y congelarlos en ese momento legislativo. Y digamos que es paradójico que Colombia, con esa rica jurisprudencia, podríamos decir que es suficiente, no es suficiente. Bueno, sobre esas líneas, entonces te pido por favor que hagas tu intervención. ¿Tienes ahí un micrófono? Vale, pues primero saludar a todos los que nos acompañan en el panel, agradecer a la universidad por la invitación a este escenario académico para hablar de un tema que ha sido y sigue siendo de debate en los países en América Latina, y por supuesto sigue siendo de debate y de demanda por parte de los pueblos indígenas también aquí en el país. Pues primero quisiera referirme un poco justo, se nombró el caso de la Nación Uwa frente a la Corte Interamericana. Digamos, es un caso emblemático, justo se convierte en un caso emblemático en Colombia porque es un pueblo que reúne varias de las situaciones que los pueblos indígenas vivimos en territorio. Y bueno, parto antes de eso de presentarme también. Soy Milena Mazabel, hago parte de un pueblo indígena, soy parte de la organización también del Consejo Regional Indígena del Cauca, y he trabajado por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y he participado en varios escenarios relacionados con la consulta previa en Colombia,
tanto por temas de proyectos extractivos o medidas legislativas que se adelantan en el Estado de Colombia sobre tema de derechos humanos. Y digamos, y desde ahí por eso parto también que en el caso de la Nación UBA presenta, digamos, este panorama frente a la seguridad jurídica en general de todos los derechos de los pueblos indígenas que tienen que ver con el territorio, la garantía de la consulta previa, el tema de los traslapes, incluso con reservas naturales, el tema de la militarización en sus territorios y muchos de estos temas que tienen que ver con la vulneración de los derechos colectivos y territoriales y culturales de los pueblos indígenas en el país. Y justo, digamos, nos llama un poco la atención también precisamente en el caso de la Nación UBA, el Estado colombiano reconoce, ¿no?, que hay una deuda histórica con los pueblos indígenas, sin embargo, y pese a la existencia de una vulneración sistemática del derecho a la consulta previa, que la Corte Constitucional ha hecho también en muchas sentencias de los análisis, pues no se reconoce la responsabilidad por parte del gobierno nacional y siempre se sigue en esta discusión frente a los discursos en relación a la formalidad del derecho, pero realmente en la práctica es, digamos, es otra situación. Entonces, los pueblos indígenas siempre nos hemos movido en esos discursos de la formalidad versus la práctica, es una cosa completamente distinta. Entonces, por ahí parto, entonces, principalmente de mencionar que desde el convenio 169 en 1989 y luego la Constitución en el 91 nos reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos. Y justo ese tema de sujetos colectivos también que tiene que ver con la consulta previa, pues es uno de los temas que no se logra reconocer en el Estado de Colombia. Y muy relacionado con esto, precisamente el reconocimiento de la diversidad cultural y la pluralidad del Estado, que en el caso de los pueblos indígenas estamos hablando de aproximadamente 115 pueblos indígenas que habitamos en el país y sobre todo en zonas rurales que tienen muchos intereses sobre los proyectos extractivos. Frente a esa diversidad cultural y frente a la pregunta de que si se necesita una ley de consulta previa, nosotros partimos un poco de pensarnos si una ley de consulta garantizaría el derecho a la consulta previa en los territorios, y la respuesta es que no, porque precisamente en el caso de la Nación UBA, digamos en el marco de las discusiones ante la Corte, no está centradas en si se requiere o no una consulta, sino justamente la vulneración de los derechos territoriales y colectivos que el pueblo ha venido viviendo, la violación a su derecho a la autodeterminación y que justamente, digamos, el proceso de la consulta en la práctica se ha vaciado de contenido en el sentido de que solo se agotan meros procedimientos para poder decir si la consulta procede o no, sin, digamos, profundizar realmente del sentido esencial que es la consulta previa para los pueblos indígenas. Entonces, esto para decir que más allá de que exista un marco legal, una robusta jurisprudencia muy garantista que tiene la Corte Constitucional en nuestro país y la existencia de un amplio número de estándares internacionales en materia de la consulta previa, pues en la práctica la realidad es que esto no se cumple. Entonces, uno se preguntaría entonces cuáles son los problemas que hay en los territorios, y justo los problemas que uno ha encontrado o que yo me he encontrado en los territorios desde la práctica del ejercicio de la defensa de los derechos humanos es que, por un lado, no se ha entendido o no se quiere reconocer el derecho a la consulta frente a los derechos que implica en las comunidades o en los pueblos indígenas, y por eso se tiende más que a reconocer, a desconocer el contenido esencial del derecho. Y uno ve que en la práctica el derecho a la consulta tiene más ha tendido más hacia que los procedimientos que se plantean en el marco de los estándares y que incluso algún marco normativo que se ha venido desarrollando para reglamentar la consulta en Colombia,
precisamente parte de la vulneración de la consulta. Por ejemplo, tenemos el decreto 1320, el decreto 2893 del 2011, el 2613 del 2019 y un amplio número de directivas, bueno, la 01, la 10, que han buscado reglamentar la consulta previa, y sobre estos instrumentos ya la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han pronunciado, que son marcos normativos que de entrada vulneran la consulta porque no fueron consultados. Son emitidos por el Ejecutivo, que intentan reglamentar un contenido de núcleo duro de un derecho fundamental que no es, digamos, se está violando la reserva de ley. Y además el contenido normativo que está tanto en el decreto 1320 como las directivas han tendido a limitar el ejercicio de la consulta previa y vulnerar el ejercicio del derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Entonces, desde ahí partimos que la dinámica frente a la garantía del derecho en el territorio, pues no se ha dado, es un contenido formal, pero en el sentido del ejercicio práctico no se da, y los elementos esenciales de la consulta, como que sea previa, que sea de buena fe, que sea informada, que sea culturalmente adecuada, realmente no se logra implementar, en principio porque las dinámicas territoriales y de los pueblos indígenas son complejas, son diversas, no son homogéneas. En este sentido, plantearse una ley, y hay una posición también de los pueblos indígenas en esto, es plantearse una ley, es homogenizar de alguna manera esa diversidad cultural con el que cuenta el país, pero además porque obedecen a cosmovisiones distintas, pero dinámicas territoriales también distintas. Puede ser que en un mismo departamento, por ejemplo en el Cauca, que hay 10 pueblos indígenas, de entrada uno podría decir, es un departamento con 10 pueblos indígenas, pero ahí podría funcionar una ley con unos estándares generales para todos, pero resulta que siendo un mismo departamento y perteneciendo comunidades a un mismo pueblo, tienen dinámicas territoriales distintas, y eso implica incluso por un marco constitucional de reconocimiento de la diversidad, que estas dinámicas culturales se comprendan y se respeten. Entonces, consideramos que una ley no resuelve los problemas que se han venido presentando frente a la garantía de la consulta a los pueblos indígenas, que las mismas normas y reglamentaciones que existen hasta ahora pues dejan entrever también digamos, inseguridades de que realmente una ley logre reconocer y garantizar la diversidad cultural, partiendo también pues desde las prácticas que se ha dado, y como lo mencionaba también el anterior compañero, justo uno de los grandes problemas que es el tema de la inseguridad jurídica de los territorios. Y eso parte incluso, y hace parte incluso del caso de la Nación Uva, que tras 26 años de exigibilidad al gobierno nacional para la garantía de su territorio, pues no ha generado actualmente la seguridad jurídica de su territorio, y por lo tanto se ha visto impactado por muchos intereses de proyectos en su territorio, y por lo tanto la negación del mismo proceso de consulta y el consentimiento y la autodeterminación de los pueblos, del pueblo de la Nación Uva en específico, pero asimismo en muchos pueblos, digamos, indígenas del país. La Comisión Nacional de Territorios, que es una comisión encargada de hacer seguimiento a los acuerdos en materia territorial, digamos, tienen un análisis de los rezagos institucionales frente a la garantía del derecho, que muchos tienen que ver con el tema de los procedimientos. Entonces no se sale del procedimiento porque la ley termina siendo limitada, restrictiva, y a los días de hoy muchos pueblos siguen sin la garantía de su derecho territorial. Entonces, relacionado con eso y en la búsqueda de unas formas de cómo garantizar, porque tampoco, como no hay una garantía del derecho y los pueblos han manifestado, entonces no se realiza la consulta, y se ha entendido también que esa negación de la no consulta es la renuncia a un derecho fundamental. En realidad las comunidades no están
renunciando, los pueblos no están renunciando al derecho a la consulta, sino lo que están haciendo es precisamente ejerciendo su derecho de autodeterminación frente a la protección de los derechos territoriales y culturales, porque pues evidentemente un proyecto que intervenga en sus territorios pues les afecta de manera directa y compromete la subsistencia de los pueblos como tal. Entonces, una de las propuestas incluso que se viene trabajando y que vienen trabajando algunos pueblos como el pueblo Nasa, el pueblo, los 5 pueblos de la Sierra Nevada, Covi y Arhuaco, es en relación a los protocolos autonómicos en aras de poder revitalizar o en aras de rescatar el contenido esencial de la consulta previa, cuyo sentido fundamental es la autodeterminación. Y la búsqueda también de la garantía de la diversidad cultural, pero también justo este tema del reconocimiento del pluralismo jurídico, ¿no? Porque en los procesos de consulta se parten también de que se reconozcan los principios y las dinámicas jurídicas del derecho propio o de la jurisdicción indígena en el caso de Colombia, pero digamos una ley de consulta general podría limitar y generar digamos, mayores riesgos frente a la consulta a los pueblos indígenas en sus territorios. Entonces es como más o menos la posición que se ha venido tomando, también lo mencionaron, pues hay un marco normativo, y como lo mencionaba el doctor Humberto, han habido intenciones de proyectos reglamentarios en Colombia por parte de partidos políticos. Estos proyectos no han sido tampoco consultados con las autoridades indígenas, las autoridades técnicas del país, y estos proyectos también han tendido a ser más restrictivos ya de los estándares existentes sobre la materia de consulta previa. Entonces sería como esto. Bueno, Milena, muchas gracias. Nos has dejado un panorama de algunas alertas, advertencias por las cuales una ley de consulta en Colombia podría ser más perjudicial incluso. Ya hay espacios que en la mirada, en la perspectiva de los pueblos indígenas, valoran o entienden como vaciada de contenido en la práctica, y una ley parece que no resolvería eso, sino que tal vez acentuaría ese problema que tiene que ver también con esto sí es cosecha mía, una característica, no digo cosecha mía en el sentido que no lo dijo Milena, pero tampoco me lo inventé yo, el excesivo formalismo colombiano, que creemos que con tener leyes ya resolvemos los problemas. Entonces, con esta perspectiva que nos dejas y tal vez, y también en términos de la asfixia, si bien te entendí, al pluralismo jurídico, parece que no sería la mejor solución a este problema. Y también Milena deja sobre la mesa otro tema que está presente en los debates actuales sobre pueblos indígenas, que es el de la autodeterminación de los pueblos y cómo incluso decidir no asistir a una consulta es el ejercicio de un derecho que contiene al derecho a la consulta, como es el derecho a la autodeterminación. Bueno, con este panorama y esta perspectiva tenemos entonces sobre la mesa la mirada de las organizaciones de los pueblos indígenas, y entonces paso la palabra a Leonardo Romero, que es abogado de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, y que en esta ocasión no solamente están de acuerdo con los peticionarios, sino que en este gobierno la agencia, por lo menos desde los casos que han tenido audiencia en la Corte, ha tenido una actitud diferente de reconocer responsabilidad en aquellos casos donde los hechos ilícitos pareciera que son evidentes. No es la situación en el caso UBA, pero no hubo reconocimiento de responsabilidad del Estado, pero sí un acuerdo en este punto contrario a la posición de la Comisión de la Interamericana. Entonces quiero pasar la palabra a Leonardo para que nos cuente desde la perspectiva del Estado y desde la perspectiva de la agencia cuáles serían las razones para pensar que una ley de consulta no es lo más adecuado en Colombia y qué sustenta esa posición. Bueno, muchas gracias, María Clara. Y primero quiero
unirme a las palabras de los otros panelistas, dándole las gracias a la Universidad Externado de Colombia por esta invitación y por estos foros tan importantes para enriquecer, digamos, estas discusiones tan importantes, no solamente para el país, sino para América Latina. Quisiera empezar por resaltar, como en efecto lo dice Milena, el caso de la nación Uwa, del pueblo indígena Uwa contra Colombia es uno de los casos más relevantes en la actualidad, y también es un caso muy importante para el Estado colombiano porque es de hecho el primer caso de pueblos indígenas que llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente de Colombia. Y yo quisiera como empezar diciendo algunas cuestiones preliminares, como haciendo un contexto respecto de cómo fue primero la emisión del informe de fondo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente, digamos, de las recomendaciones que se le dieron. Después hablar un poco sobre el tema del cumplimiento de las recomendaciones, de los diálogos que hubo para el cumplimiento de estas recomendaciones, y finalmente si hay unas, digamos, reflexiones finales en relación con la posición en este caso del Estado colombiano de que efectivamente no es necesaria una ley de consulta previa en este caso. Bueno, en primer lugar, pues efectivamente, digamos, el informe de fondo que se profirió por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encuentra una serie de vulneraciones a los derechos del pueblo indígena Uwa, particularmente, digamos, a unos asuntos territoriales, unos asuntos relacionados con la militarización, algunos asuntos relacionados con actividades extractivas, algunos asuntos relacionados con un tema particular de reservas de parques nacionales naturales. Bajo ese contexto, digamos, la comisión encontró que no se habían hecho adecuadamente o no habían surtido adecuadamente escenarios de consulta previa, con unas, digamos, unas dinámicas propias, digamos, digamos, de lo que había ocurrido en el caso en concreto. No me voy a detener en ese punto, pero lo que sí establece es que una de las medidas de reparación para este caso en particular era la adopción de una ley de consulta previa. Y eso, digamos, a juicio de la comisión sería, digamos, un mecanismo que podría ayudar precisamente a la garantía de no repetición frente a esos actos relacionados con la falta de consulta previa. Sin embargo, durante el momento en que se emite el informe de fondo, después, digamos, inicia una etapa de cumplimiento de las recomendaciones. Y durante la etapa de cumplimiento de recomendaciones, que en este caso se presentaron, si no estoy mal, 3 informes de cumplimiento de recomendaciones, pues digamos, la importancia era demostrar precisamente esos avances en cada una, digamos, de las diferentes medidas de reparación que se dio. En particular, frente a la medida, digamos, de la adopción de una ley de consulta previa, pues claramente la dificultad fue, digamos, de adoptar en un escenario legislativo este tipo de normas en un corto plazo, como era 9 meses, en lo que duró, digamos, en cumplimiento de recomendaciones, pues no se iba a poder llevar a cabo. En efecto, digamos, como ya los 2 panelistas anteriores lo han referenciado, incluso en el año 2018 y en el año 2020 se presentaron 2 proyectos de consulta previa, pero digamos, nuevamente reiteramos, ahí hay unas dificultades propias. ¿Cuáles son esas dificultades? Primero, pues que en Colombia particularmente la consulta previa es un derecho fundamental, y al ser un derecho fundamental requiere como tal unos escenarios complejos para la promulgación de leyes, en este caso la expedición de una ley estatutaria. Eso fue, digamos, una de las cuestiones, y claramente, digamos, como que la dificultad en la expedición de una ley estatutaria, pues, digamos, tiene, digamos, complejidades relacionadas con la aprobación, bueno, con las mayorías, después con la revisión previa de la Corte Constitucional. Pero adicional a eso, al tema, digamos, de la formalidad específica, el tema que también subyace era cómo lograr un consenso
con todos los pueblos indígenas sobre lo mínimo, lo fundamental en lo que se debería regular el tema de la consulta previa. Porque desde el año 2010 el Ministerio del Interior, desde el año 2016 el Ministerio del Interior ya había iniciado, digamos, unos diálogos para ver cómo iba a poder realizarse esos mínimos sin llegar efectivamente, digamos, como a ningún acuerdo y a ninguna conclusión en relación de qué era lo necesario, qué era lo que finalmente debía consagrarse en esa ley de consulta previa. Entonces, aquí estamos frente, digamos, a dos situaciones que hacían complejas la adopción normativa en el corto tiempo en que duró digamos, el caso en el cumplimiento de recomendaciones. Y lo digo porque para nosotros es muy importante que también se tenga en cuenta que realmente cuando estos casos llegan ante la Comisión Interamericana y se emite el informe de fondo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha trabajado arduamente, digamos, en cumplir las recomendaciones, claro, de manera articulada con todos los actores que involucran, digamos, esta serie de recomendaciones. No solamente lo hacemos como la agencia es la ejecutora de todas las medidas, sino que ejecuta de manera coordinada con todas las entidades del Estado. Y aquí particularmente en la adopción de una ley, pues claramente nuestra interlocución no solamente se agota con las autoridades del gobierno nacional, sino con las autoridades de representación, que en este caso es el Congreso. Entonces ahí hay unas dificultades propias en lo que tiene que ver con el tema de la consulta previa y la adopción específica de una ley general o de una reglamentación general en materia de consulta previa. Después del análisis, en todo caso, yo lo digo con total, digamos, como transparencia. Este caso, pues no es el único, ya creo que este es el primer caso que nos da la orden de, digamos, de adoptar una ley de consulta previa, pero detrás van otro informe de fondo que también tenemos en el mismo sentido, en donde también nos recomienda la adopción de una ley de consulta previa. Y en el marco, digamos, de lo que hemos analizado de manera, digamos, muy detallada, muy detenida, es que efectivamente el tema no se va a solucionar con la adopción de una ley, sino que precisamente es como revisar qué es lo que tenemos. Y ahí en particular fue cuando la agencia, a raíz del caso UBA, empezó a mirar normativamente cómo estaba consagrado ese derecho o cómo se protegía ese derecho. Y creo que ahí hay un punto muy importante que ahorita lo refiero, en el cual coincidimos con Daniel y también con Milena, relacionado con que el derecho a la consulta previa en Colombia es un derecho fundamental. Y bajo el entendido en que es un derecho fundamental, no necesita una reglamentación en particular para hacerlo exigible. Precisamente desde el año de 1992, la Corte Constitucional Colombiana ha venido protegiendo el derecho de las comunidades a la autodeterminación y por vía del derecho a la autodeterminación también a la consulta previa y al consentimiento libre, al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Y eso es, digamos, un tema bastante importante porque observamos que desde incluso sin la reglamentación, se ha hecho efectivo por vía de la jurisprudencia. Claro, después la jurisprudencia ha empezado, digamos, a expedir toda una serie de reglamentaciones y de reglas en lo que tiene que ver con cómo se debe realizar esa consulta previa, cuáles son los pasos y efectivamente, incluso en algunos casos, con las dificultades que yo ha tenido, la misma Corte Constitucional ha entendido que ha exhortado al Congreso a regular ciertos temas. Sin embargo, reitero, en este caso, el derecho como tal es exigible y se puede hacer exigible a través de la acción de tutela como ha ocurrido. E incluso en asuntos de constitucionalidad, la misma Corte Constitucional ha establecido que en algunos casos, cuando pues, se afecte directamente a las comunidades, es necesario que se consulte también esos proyectos de ley.
y es un paso necesario para la expedición de esas leyes que involucran pues directamente a los pueblos indígenas. Entonces, digamos, desde la reglamentación, por lo menos en lo que tiene que ver con la sólida jurisprudencia que ha construido la Corte Constitucional, pareciera que el derecho no requiere por lo menos una reglamentación específica para hacerse exigible. Eso por un lado. Por el otro lado, también pues observamos que la misma Corte Constitucional ha creado toda la figura del bloque de constitucionalidad para nuevamente proteger este derecho, no solamente en lo que tiene que ver con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, e incluso en algunos casos ha citado la Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas. Entonces, digamos como que desde esa reglamentación el bloque también ha permitido integrar toda esa serie de normativa internacional, sobre todo tratados y declaraciones, que permiten nuevamente hacer exigible ese derecho. Y finalmente, en lo que tiene que ver, digamos, con la jurisprudencia de la Corte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma Corte Constitucional en algunos casos ha reconocido y ha digamos, recogido las reglas que se han desarrollado en el sistema interamericano de derechos humanos. Por ejemplo, el caso de Surinam, los casos de Surinam son bastante citados por la Corte Constitucional colombiana, por lo cual las reglas específicas en cómo se debe realizar esa consulta previa también han sido recogidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente, nosotros como Estado colombiano vimos que en realidad no había una necesidad, digamos, de precisamente tener una ley de consulta previa para hacer exigible este derecho. Nuevamente, en el caso en particular también nosotros tenemos que revisar si efectivamente no solamente es deseable, sino normativamente exigible para el Estado colombiano tener una ley de consulta previa. Y bajo esa perspectiva también hicimos un análisis sobre cuáles son las obligaciones que el Estado colombiano tiene en virtud del artículo, en virtud de las obligaciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente del artículo 2 de la Convención, que obliga al Estado colombiano pues, a adoptar disposiciones de derecho interno. Particularmente Colombia reflexionando sobre casos previos que ya ha tenido, como por ejemplo el caso de Ángel Alberto Duque, en donde se había exigido particularmente a Colombia tener una ley que regulara el tema de los derechos pensionales para parejas del mismo sexo, donde se pidió específicamente, digamos, una ley. La misma Corte Interamericana en esos casos había también valorado cómo la jurisprudencia, digamos, había hecho extensivo ese derecho para las parejas del mismo sexo y por lo tanto no requería una regulación particular específica a través del mecanismo de una ley. Entonces, en ese sentido, recopilando esa, digamos, historia previa, esas prácticas, Colombia efectivamente concluyó que no era necesaria la adopción de una ley de consulta previa para garantizar, digamos, en este caso, la consulta, ese derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. No obstante, pues digamos, como esto tiene muchos intríngulis y tiene muchas particularidades en el caso en concreto, digamos como que aquí el punto particular es si esos mecanismos que están desarrollados en la jurisprudencia efectivamente son efectivamente utilizados en los casos concretos, y eso, digamos, para el caso escapa del debate, ¿no? Porque eso ya es la efectividad no solamente frente a la jurisprudencia, sino a la efectividad que potencialmente podría llegar a tener una ley de consulta previa en el caso en concreto colombiano. Particularmente en el punto que nos trae hoy, y es si es necesaria la adopción de una ley de consulta previa, pues el punto creo que los tres coincidimos en que el punto es, ¿no? Desde distintas perspectivas, claramente Milena hace un poco más de énfasis en el tema práctico y nosotros desde la exigibilidad de la norma, que en realidad no obliga a tener, digamos, una norma en particular, sino una ley en sentido general, amplia. El sistema interamericano permite que sea a través de la jurisprudencia que se modele o se efectivice ese derecho a la consulta previa de los pueblos. No obstante,
pues aquí sí, perdón, tendría que reiterarlo. Efectivamente, el Estado colombiano pues siempre ha estado, digamos, en la vía, digamos, de querer cumplir, de poder tener, digamos, una ley de consulta previa, como en otras experiencias se han dado, y tratar de efectivizarlas. De hecho, actualmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ley del Plan Nacional de Desarrollo, fue quizás la primera vez en que se consultó una ley nacional de plan de desarrollo con las comunidades indígenas. Entonces, eso denota realmente, pues, que el Estado colombiano tiene la voluntad de efectivizar ese derecho, claro, con unas connotaciones en particular y, pues, digamos, con unas características específicas de cada uno de los casos. Esa sería como la reflexión. Leonardo, muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí otra perspectiva. Leonardo nos dice que desde lo normativo, porque los tratados internacionales y la jurisprudencia interamericana están incorporados en nuestra Constitución y en la jurisprudencia constitucional, y el derecho a la consulta previa es autoejecutable o de aplicación sin necesidad de una ley habilitante, para utilizar el lenguaje que ha puesto Daniel. Entonces, desde ese lado, desde esa perspectiva más institucional y normativa, hay también una coincidencia, lo cual nos dejaría entonces en el escenario que para la garantía efectiva de los derechos de los pueblos indígenas, y en concreto el derecho a la consulta previa, lo que hay es que poner énfasis en la práctica. Y si bien ello es cierto, y un derecho, su efectividad no está completa si en la práctica no se garantiza, pues entonces, ¿será que es posible minimizar tanto el rol de la norma? Si extrapolamos esto a un extremo, entonces podríamos llegar a decir que las normas no son necesarias, porque lo que importa es que en la práctica se cumplan, ¿no es cierto? Entonces, para introducir un elemento de discusión, y es que eso de estar tan de acuerdo es como a veces en un debate como no tan interesante, entonces le voy a dar la palabra al doctor Humberto Sierra, el director de nuestro departamento, para que contribuya acá con unas reflexiones al debate. Muchísimas gracias, María Clara. A ver, el punto es un poco para que ya que no hay quien tenga una posición diferente, tratemos de mirar un poco también las otras perspectivas de visión sobre la necesidad de una ley. Primero, me gustaría que me cuenten por qué el hecho de que se haga una ley genera el fenómeno de vaciamiento de contenido. Porque toda ley per se conduce a la inexistencia del derecho a la consulta previa. Me parece que es una afirmación que merecería una mayor precisión, y no simplemente es incompatible en abstracto la diversidad propia de las comunidades indígenas con la homogeneidad propia del sistema occidental mayoritario. Entonces, con esa dinámica no podría haber ningún tipo de regulación de los derechos de los indígenas, y eso no es la posición que se tiene por parte de las comunidades o los pueblos en todos los temas, porque está bien, se está discutiendo aquí un tema que es el de la consulta previa, pero ¿y el tema de tierras? Sí se ha exigido el tema de tierras en muchas ocasiones. Ley para temas de carácter penitenciario, para los temas relacionados con penas y sanciones, cómo compatibilizar el régimen de los pueblos indígenas con el de la mayoría, en fin. Es decir, el tema de que, y es un tema básico, el hecho, yo creo que hay que referirnos a otro aspecto. El hecho de que un derecho humano o un derecho fundamental sea autoejecutable o de eficacia jurídica directa, es decir, que no se requiera de ley, eso se predica de todos los derechos. Pero que no se requiera de ley para que sea cumplido, no significa que la ley no sea necesaria para darle más claridad, para darle precisión y para garantizar los derechos, porque en muchas ocasiones aparecen enunciados de una manera muy genérica. Entonces, una cosa es que sea indispensable la ley no es indispensable para ningún derecho humano, ningún derecho fundamental, pero la ley sí es útil, conveniente y necesaria para mayor precisión de los operadores jurídicos y de los ciudadanos para saber a qué atenerse. El hecho de que se establezca una ley en donde se diga que la consulta previa se detiene
3 etapas, 4 etapas, un tiempo máximo para realizar, ¿es per se negatorio de los derechos? Esa es la pregunta. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta que he escuchado yo aquí de las exposiciones que ustedes me acaban de indicar? Que es un derecho de carácter pretoriano, es decir, que solamente puede ser establecido vía judicial. Pero ese argumento tiene un problema, y es el hecho de que haya una ley no impide que los jueces sigan interviniendo, precisando y determinando. Y si se trata de una ley que está mal hecha, la Corte la tumba. La Corte no lo va a permitir. Entonces yo creo que el hecho de que el argumento de que es mejor los jueces que en la práctica vayan resolviéndolo, no se opone a la existencia de una regulación como existe en todas las demás normas. Yo creo que en el fondo, y esa es una reflexión que quisiera convocarlos o invitarlos a realizar, es el relativo a que hay un problema que yo creo que sí sería un problema interesante de resolver en el evento en que se haga una ley, y es el siguiente. Hay una diferencia grande, y yo quiero que ustedes se pronuncien sobre ese tema en la medida en que lo consideren, y es ¿qué es la consulta previa? El concepto de consulta previa, por lo menos como lo he apreciado yo, existen 2 formas de entenderlo. Una que podríamos decir la visión de la OIT y otra la visión de Naciones Unidas y de la Relatoría Especial para los Pueblos Indígenas. La diferencia lo es todo. Incluso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana estamos permanentemente en un debate sobre ese alcance. La consulta es consulta, tiene que ser previa y tiene como propósito evitar que no haya un conocimiento y no haya un pronunciamiento de los pueblos respecto de los asuntos que afecten sus intereses directos. Esa es la visión de la OIT. Pero la visión de Naciones Unidas, o por lo menos del relator, y en algunos aspectos y algunas sentencias de la misma Corte Constitucional y de la Corte Interamericana ha sido diferente. Ha señalado matices en el sentido en que la consulta no es solamente consulta, sino es consentimiento. Que no solamente es previo, sino que es previo, concomitante y posterior. Y que el propósito no es única y exclusivamente que haya un pronunciamiento y que haya conocimiento de los aspectos que afectan intereses directos, sino que también se requiere que haya un beneficio económico por parte de los pueblos. Es decir, entonces, es un debate que sin duda alguna ayudaría mucho. En una ley o por lo menos un pronunciamiento sobre aspectos tan de fondo sobre el tema, ayudaría también a decantarlo. Pero yo en ese sentido lo que quiero es simplemente invitarlos un poco al debate, a mirar la otra cara de la moneda para que efectos de cualquiera sea la posición. Yo he tenido posiciones en salvamentos de votos sobre este tema, así que en ese sentido no voy a referir mi posición personal. Pero yo quiero, y con esto concluyo, en el fondo alguien podría criticarlos en el sentido de que en las observaciones y en las posiciones que se están planteando hay una profunda desconfianza en el sistema democrático. En el hecho de que las mayorías intenten establecer una ponderación, una articulación, un equilibrio entre los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos del resto de la población, que haya un equilibrio, parece ser que hay no solamente una desconfianza, que es muy recurrente en el sistema de democracia representativa, sino también incluso en el caso nuestro, que los jueces puedan corregir las disfunciones que se den sobre el particular. ¿Les parece si seguimos el mismo orden? Bueno, el doctor Sierra ha planteado temas densos. No tengo quizás una solución jurídica acabada, porque si hay un ámbito del derecho, en particular, derecho internacional de los derechos humanos, en donde es difícil proveer soluciones justamente acabadas o prefabricadas, tiene que ver con el pluralismo jurídico, ¿no? Cómo conciliar la necesidad de una actuación bajo un principio de legalidad que merita una cierta homogeneidad con la diversidad cultural, étnica, muchas veces cultural, de distintos pueblos y comunidades. Pero hay algunos elementos que sí creo que vale la pena matizar. Uno tiene que ver
con el concepto de regulación, ¿no? Creo que el problema de la recomendación de la CIDH es buscar la regulación a través de una única vía, que es la vía de una ley de alcance general. El informe que mencionaba de la Fundación para el Debido Proceso sobre esa discusión plantea que sí es necesario una normatividad mínima, y eso muchas veces se hace a través de directivas, incluso normas del propio Congreso, normas sectoriales de la entidad a cargo de proceso de consulta y también de la jurisprudencia. Yo creo que las soluciones pretorianas no funcionan ni siquiera en tradiciones de common law. Casi siempre es necesario un mínimo también de normatividad que proviene desde una lógica mayoritaria, digamos así, ¿no? Y la crítica a esa postura creo que sería muy evidente de autores, por ejemplo, como Roberto Gargarella, que adhiere más a una lógica constitucional, el llamado constitucionalismo popular. Pero acá la desconfianza no es tanto en la capacidad deliberativa de las mayorías, es un poco justamente la tendencia a pensar que tratándose de una norma de alcance, digamos, constitucional, un derecho fundamental, una ley será inevitablemente, por un lado, inocuo, muchas veces necesario, ¿no? Para dar un ejemplo concreto, la ley de Perú no define qué significa, y tampoco el reglamento, afectación directa. Es un concepto mayor. El convenio 169 en el artículo 6 dice, se consulta las decisiones estatales, incluso de carácter legislativo, susceptibles de afectar directamente a un pueblo indígena o tribal. Bueno, muy bien. El meollo de la discusión muchas veces es ¿qué es afectación directa? Si no hay un impacto ambiental predecible en un territorio de una comunidad indígena, porque el proyecto de exploración, digamos así, no muy invasivo, es petrolero en alta mar, y la comunidad vive en la plataforma, digamos, territorial, a 150 kilómetros de distancia. Se puede concluir que no es necesaria la consulta previa, no se puede concluir, y el criterio que da la Corte Constitucional de Colombia, en algunas sentencias de una unificadora de 2019, creo que de hecho el relator como magistrado auxiliar fue Rodrigo Primni, hace una definición de afectación directa que yo la uso a diestra y siniestra cuando estoy en foros en donde justamente la discusión es bueno, esa regulación se dio a través de sentencia. Y otros países la usan. A cada rato me pregunta, ¿cómo hago acá? Porque el Estado dice que la zona de impacto del proyecto es muy lejana al territorio indígena. No, no necesariamente eso implica, o sea, no es sinónimo afectación directa y potencial impacto ambiental, digamos así, ¿no? Bueno, entre otras cosas, la afectación directa opera incluso cuando hay un potencial de alteración en la dinámica cultural y social de una comunidad. La mera realización de una consulta previa ya genera ese potencial de alteración del orden social. Hay comunidades que al pasar por consulta previa, justo antes de iniciar ese foro, estamos dialogando, que también eso genera una serie también de conflictos de interés, posibilidades, por ejemplo, de que personas ajenas a las instancias de deliberación se presentan por intereses personales y de otro tipo, ¿no? Y por otro lado, cuando se amplía derechos de la propia comunidad, eso también merita un proceso de consulta previa. ¿Quién lo ha definido? La Corte Constitucional de Colombia al dar el alcance de afectación directa. Entonces, una normatividad mínima es imprescindible. Hay países que hasta hace muy poco tiempo ni siquiera definían qué entidades estatales intervenían en un proceso de consulta. El caso de México. Mi organización presentó una amicus curiae en el 2015 por un tema de liberación de soya transgénica en 2 de los estados de la península de Yucatán y Campeche, y al momento de realizar la consulta previa ordenada por la Suprema Corte, no se sabía cuál es el rol de SEGARPA, la Secretaría de Agricultura, el rol de la entidad a cargo de temas de seguridad alimentaria para temas de modificación genética, creo que se llama Biogen en México, y por otro lado de la entidad, digamos, tutora de los derechos de pueblos indígenas. Hoy se llama, bueno, en su momento se llamaba CDI, Comisión de Derechos Indígenas, hoy por hoy se llama INPI. Y nadie sabía quién tenía que poner el presupuesto, quién pagaba a los traductores, cuál era el rol del actual INPI, entonces CDI, frente a esas 2 secretarías a cargo de, como tal, de competencias muy claras, ¿no? Bueno, eso se hizo para el caso concreto, pero es el día en que en México hay mucha confusión de cuál es la entidad a cargo del propio proceso de consulta previa y de las, digamos, decisiones administrativas y encargos, incluso muchas veces presupuestales, en cada uno de esos espacios. México es un ejemplo interesante en donde hay comunidades que sí están de acuerdo con una ley de alcance general en consulta previa y lo han demandado judicialmente y lo han ganado. El Estado de Oaxaca, el Poder Judicial de Oaxaca, ordenó al Estado adoptar una ley de consulta previa y eso se hizo. Mi organización, de hecho, leyó el borrador en su momento, mal que bien está alineada a los estándares
interamericanos al menos, yo diría que el sistema universal a través de su relatoría es un poco más de vanguardia que el propio sistema interamericano, y hay dos estados adicionales en México, creo que San Luis Potosí, el otro no me acuerdo, y la Suprema Corte de México ordenó al Congreso Nacional legislar en materia de consulta, y muchas comunidades están de acuerdo, incluso aglutinadas en alianzas como la ALDEA, la Alianza para la Libre Determinación y Autonomía, participen de algo con el gobierno y si quiere una ley, primero en materia indígena y otros temas y otra en materia de consulta. Pero una vez más, es la realidad mexicana o la realidad de Oaxaca en donde las comunidades no se opusieron a ese proceso. Lo que a mí sí me parece problemático es que la comisión en ese caso haya básicamente ordenado como la única forma de regular, sin escuchar ni siquiera la posición de los peticionarios, de la UNIC, de PCN y de la OPIAC. Ahí sí estamos en un ejemplo de, yo diría hasta de antijuridicidad y también de antipluralidad jurídica, yo diría así, ¿no? O anti-interculturalidad. Y eso esperaría que la Corte Interamericana lo tomara muy en consideración, porque si abre esa puerta significa básicamente que muchos gobiernos que están promoviendo leyes de consulta en países en donde no se quiere, Honduras, Guatemala y otros tantos, Colombia en su momento, ahora entiendo que el actual Congreso no está promoviendo como tal una ley de consulta, tengo un argumento de oro para literalmente promoverlo, ¿no? Y vuelvo y repito el ejemplo que daba con relación a la dificultad de cumplir una orden de la sentencia de la Corte, justamente porque se trata de un tema moralmente delicado para ciertos sectores políticos. ¿Cuál es la diferencia entre una sentencia que reconoce un derecho y una ley en términos normativos como tal, ¿no? Sí estoy convencido de que los procesos deliberativos son también una vía pedagógica para, digamos, promover la cultura de los derechos humanos, pero en sentido más práctico es mucho más sencillo muchas veces cumplir un mandato de los órganos del sistema por medio de sentencia, políticas públicas incluso, que a través de una ley de alcance general en donde el Congreso está conformado por sectores que no van a estar para nada de acuerdo con ese tipo de mandamiento, yo diría así. Bueno, gracias, Daniel. Sí. Estaba pensando, bueno, no, tal vez creo, siguiendo en la línea de del tema que nos ha propuesto el profesor Sierra, entonces quisiera pedirle a Milena que reflexionara sobre ese aspecto de cómo armonizar o cómo dialogar entre la posición de los pueblos indígenas o que nos expusiste de esas prevenciones frente a los riesgos de que una ley vacíe de contenido el derecho a la consulta y los valores, utilidades, necesidades en el sistema democrático de que las leyes desarrollen los derechos. ¿Cómo ves tú ese diálogo ahí? Vale, gracias. Yo creo que sobre el análisis que hace el doctor Humberto sobre que habría una profunda desconfianza del sistema democrático, efectivamente desde los pueblos indígenas es así. O sea, eso yo no podría decir que confiamos en el sistema democrático porque la realidad que hemos vivido los pueblos indígenas en la lucha por la defensa de los derechos colectivos, la respuesta de la institución ha sido precisamente generar y profundizar mayores desconfianzas frente a los derechos y garantías de los pueblos indígenas. Y recuerdo ahora una frase del taita Lorenzo Muelas, ex constituyente, que en sus reflexiones alrededor de cuando se participó en la constituyente para la incorporación de nuestros derechos colectivos, 2, 3 años después estaba frustrado diciendo que creíamos que con el reconocimiento de nuestros derechos en la Constitución se iban a resolver nuestros problemas históricos de lucha por el territorio y la defensa cultural, y no fue así y no sigue siendo así. Entonces, lo que ha venido sucediendo en los últimos 30 años de la Constituyente frente a la exigencia de los derechos es las desconfianzas se han profundizado en el sentido que con el Estado, con los gobiernos o con el gobierno nos hemos sentado múltiples veces para poder avanzar y que se reconozcan nuestros derechos, y para ello han habido movilizaciones
los pueblos gestionamos el reconocimiento hoy de los escenarios consultivos que hay, digamos, no son escenarios que el gobierno, el Estado no lo hayan reconocido, nos ha tocado, como se dice coloquialmente, pelear nuestros derechos en la carretera. Y eso es prueba precisamente de esa desconfianza institucional. Si la Constitución realmente se aplicara como en su sentido poético, no estaríamos, digamos, en estas discusiones. A la actualidad, más o menos, la Mesa Permanente de Concertación reporta alrededor de 2.000 acuerdos incumplidos entre 1996 a la fecha de lo que llegamos. Entonces, podemos hablar de confianza democrática en el país de Colombia para la garantía de los derechos, efectivamente, ¿no? Y esto tiene relación con el vaciamiento del contenido de la consulta previa. En el marco de la Mesa Permanente de Concertación se han llevado muchas consultas previas en materia normativa y legislativa, pero el ejercicio de estas normas, que también estoy de acuerdo con el doctor Humberto en el sentido que una norma te puede orientar, te puede ayudar en cómo garantizar unos derechos, pero en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas ha sido muy complicado. Han habido negociaciones de leyes como el reconocimiento de los sistemas propios de los pueblos indígenas, como lo que tiene que ver educación, salud, saneamiento, el decreto 1953 que fue concertado en la carretera literalmente, en un proceso también de consulta previa, pero su implementación es lo más difícil, digamos, que hay en la garantía de los derechos. Entonces podemos hablar de muchas normas y los pueblos indígenas siguen y seguiremos hablando de la reglamentación de normas, pero siempre está supeditado y subordinado a las dinámicas y estructuras institucionales del Estado. Están pensados desde el derecho occidental, desde el derecho como está institucionalizado, pero no se está pensado desde las dinámicas y prácticas propias de los pueblos indígenas, no se está pensado desde esta dinámica del pluralismo jurídico, y ahí donde se encuentran las diferentes trabas, si se quiere, para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Y cuando hablamos del vaciamiento del contenido del derecho a la consulta, estamos precisamente diciendo que este derecho, que tiene un contenido esencial profundo de la protección para nosotros los pueblos indígenas, entendemos este derecho a la consulta desde esas dos dinámicas relacionadas entre la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas: consulta, consentimiento previo, libre e informado. Y precisamente como contenido esencial de la defensa de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y frente a eso implica que la consulta previa tenga unos procesos de diálogo y de entendimiento, y que en el caso como lo plantea la consulta, el convenio 169, se pueda llegar a un acuerdo, a un entendimiento mutuo más allá del sí o el no. Porque también se ha entendido que la consulta es un sí y un no, y esto es como si fuera blanco y negro, pero resulta que hay unos matices entre el sí y el no. Y en ese procedimiento, que ya es el ejercicio, el procedimiento de la consulta, pues ya el contenido de la consulta en sí mismo se pierde. Ni es previo, ni es informado, ni es de buena fe, ni es para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, sino simplemente, como se ha dicho, es un checklist de llegué, les informé, les pasé la información, se hizo y punto, pero no pensando más allá, que realmente debe ser un diálogo genuino de reconocimiento y de un entendimiento en el marco de unas diversidades culturales distintas. Entonces, cuando hablo de vaciamiento, justo tiene que ver eso, que realmente no se está garantizando la esencia y el contenido esencial de la consulta previa. Entonces, por eso creo que más allá de si una ley es o no es una ley, el punto central para nosotros es la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, que implica ese reconocimiento real, ese reconocimiento práctico de los derechos en el territorio, porque todo termina pasando justo por un discurso hermoso del reconocimiento, de la historia, de la memoria, de la identidad cultural y demás, pero en la práctica hay una denegación del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, y en este caso del ejercicio de la consulta. Y claro, en esta desconfianza democrática, que por supuesto también hay la prevención por los pueblos indígenas a la hora de llevar un proceso de consulta, de la consulta
al Congreso, porque finalmente estaríamos hablando de una ley estatutaria. ¿Y eso qué implica? Que se debe avanzar en los procesos de consulta previa en los escenarios que existen a los días de hoy con pueblos indígenas y luego pasaría al escenario del legislativo. ¿Y qué es lo que ha pasado en el legislativo y cómo nos ha pasado y como nos acaba de pasar un poco con el Plan Nacional de Desarrollo? Se consultó, pero en el seno ya del legislativo comienzan a desdibujarse todos los postulados y exigencias. Entonces, ahí tampoco hay unas garantías porque en el marco del Senado solo tenemos, creo que dos senadores indígenas por la circunscripción especial indígena, y aunque ellos tienen una participación, por supuesto los intereses en el legislativo son desbordantes frente a la minoría que ahí se parte. Y por supuesto uno dirá, pero bueno, tenemos la opción en la Corte Constitucional con el tema del control de constitucionalidad. Y ahí podemos hacer una participación, pero nos puede llevar a que la ley se caiga. Entonces volvemos otra vez al ciclo vicioso. Entonces, creo que el punto central más es en el tema de los problemas de desconfianza que hay y cómo en la práctica realmente puede esto armonizarse un poco. De alguna manera lo mencionaba y algunos pueblos los vienen planteando en los protocolos autonómicos desde sus cosmovisiones y sus dinámicas territoriales. Algunos pueblos están interesados, como los mencionaba también Daniel, o sea, las dinámicas en América Latina de los pueblos indígenas son muy distintas, muy dinámicas también, y hay pueblos que pueden estar interesados en proyectos extractivos, así como hay pueblos que por sus dinámicas culturales y cosmovisiones, como es en el caso UBA, por ejemplo, porque su cosmovisión está muy relacionada en relación que la sangre, el petróleo es la sangre de la tierra, y que la sangre de la tierra depende de su cosmovisión, depende de su supervivencia, pues ahí no se van a permitir o se ha estado en la resistencia de la no explotación de los recursos naturales. Pero pueden haber otros pueblos como sí pueden estar interesados en proyectos extractivos que pueden estar armonizados de acuerdo a sus leyes de origen y dinámicas territoriales. Por eso la necesidad, el foco quizá y la armonización se da es ahí, con la diversidad cultural en sus territorios, de acuerdo a sus cosmovisiones y dinámicas propias. Y quizá los protocolos pueden ser una opción, además porque como ya lo menciono acá, la consulta es un derecho fundamental, hay reglas, hay principios amplios que la Corte Constitucional ya ha abordado, hay un marco del sistema internacional sobre la consulta previa que orienta, digamos, este proceso, solo es, digamos, ese reconocimiento territorial y cultural que quizá se requiere un mayor reconocimiento y respeto en estas dinámicas. Yo quiero romper el protocolo, invitarte a una reflexión porque me gusta mucho la manera como tan inteligente como estás planteando este tema. A ver, cuando uno ve, siempre en estos foros donde están los empresarios, hay un argumento y es el siguiente. ¿Por qué tanta consulta previa rechazada? En buena parte, porque lo que se pretende con la figura de la consulta previa es que haya un diseño oscuro, no claro, que no tenga certeza y que permita el derecho a veto de las comunidades. ¿Y por qué la consulta previa, en su esencia, por lo menos ese puede ser una perspectiva de comprensión, requiere la posibilidad de que haya veto, como es lo que acabas de señalar? Depende del pueblo, depende de las condiciones, depende de muchas cosas. Al final, eso consiste en la posibilidad de que en cada caso concreto se decida. Porque es a través del veto que la consulta previa permite y es eficaz en el sentido en que la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que los afectan, la posibilidad de obtener recursos y beneficios. Una comunidad es unos pueblos que históricamente han sido relegados, que no han sido tenidos en cuenta. La única forma que efectivamente pueden hacer efectivos sus derechos, más allá de la obra en concreto, es a través de la posibilidad de decir no. ¿Cómo lo ves? Bueno, tengo de alguna manera el concepto veto te lleva a la palabra no. Sí, o sea, esa es como la concepción, la posibilidad de decir no.
Y quizá también ese no tiene que tener un fundamento muy fuerte que parte justo del ejercicio del derecho de autodeterminación. O sea, no se trata que con en el sentido de decir no, porque también, digamos, unas reflexiones que hemos tenido, algunos pueblos dicen, sí, nosotros debemos tener el derecho al veto, porque incluso el tema de la concepción de la objeción cultural, ¿no? La objeción cultural también te lleva a decir que no. Pero si de ese proyecto depende mi existencia, entonces no tengo derecho a decir que no. Si yo estoy en riesgo, si en este momento, en un ejemplo hipotético que si se parece algo a nuestra realidad, si a mí me llega una persona y me pone un arma en la cabeza y me dice, te voy a matar, pero tú tienes la decisión de decir sí o no, entonces yo le digo no. Entonces no tengo el ejercicio de decir no a una acción violenta sobre la integridad territorial y cultural. Los pueblos indígenas no tendríamos la posibilidad de decir no, y ese no se puede entender en el ejercicio de que estamos ejerciendo nuestra autodeterminación territorial para la supervivencia cultural de una sociedad que decidió vivir en las formas prácticas y culturales como está en el marco de su cosmovisión. Sería la pregunta, o sea, Quizá yo no comparto mucho el concepto del veto en el sentido que nos lleva a como si las comunidades, los pueblos siempre dijéramos no o sí, sin un fundamento fuerte que hay dentro de ese ejercicio de no avanzar, digamos, en un proyecto que puede determinar y que puede implicar la desaparición y como ha implicado, digamos, en el caso del pueblo en Vera de Urrá, digamos, o sea, hoy en día es un pueblo exterminado culturalmente porque les impusieron unos proyectos extractivos y a pesar de que ellos no quisieron, así se hicieron. ¿Y la consecuencia cuál ha sido? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa con el pueblo Wayuu? Con todo el tema de la extracción del carbón. Hoy muchos niños y niñas están muriendo desnutridos en su territorio. ¿Por qué? Por proyectos extractivos que han violentado su vida territorial y cultural. Entonces la pregunta es, ¿los pueblos no tenemos derecho a decir no para sobrevivir y subsistir? Bueno, muy bien. Esta Milena vuelve y nos pone otra vez uno de los puntos centrales en esta discusión de la consulta, que es el diálogo genuino. Y creo que lo que tú has planteado es que cuando, producto, digamos, de esta desconfianza, que no es gratuita también, estamos viendo el modelo de las instituciones liberales, democráticas, que desde nuestra manera occidental de ver el mundo viene de unas herencias europeas, norteamericanas, las revoluciones que nos influyeron o nos moldearon nuestro Estado, y que tiene que ver con esa parte que dialoga con la otra, que no tiene esas tradiciones y que no le dice mucho la democracia representativa y la institucionalidad democrática de la que tanto nos preciamos y que pues tiene un valor, y yo he sido más formada en eso, entonces por supuesto que creo en los valores de esa manera de construir el Estado y de resolver los conflictos, sin que sea perfecta, por supuesto, pero cuando tú nos pones de presente, aquí hay un diálogo entre dos mundos, entre dos cosmovisiones distintas. Entonces, desde ese poner de presente esas dos cosmovisiones que están ahí, una herencia de construcción del Estado moderno, alimentado de tradiciones occidentales, de hace 2 siglos o 3 que se vienen desarrollando, y por otro lado esta cosmovisiones indígenas que vienen desde otras tradiciones milenarias. ¿Cómo ves entonces tú esta pregunta o este tema que nos ha planteado el profesor Humberto Sierra sobre incluso las bondades, utilidades o incluso necesidades de una ley en este contexto? A ver. Bueno, esto es bastante compleja y sí, bastante delicadas, digamos, estas preguntas.
Yo voy a mantener, digamos, una cosa que de pronto sí resulta obvio, pero no sé. Yo creo que el derecho a la consulta previa es en sí mismo uno, primero, cuya titularidad y cuyo ejercicio pertenecen es a las minorías. Y desde esa perspectiva, ¿qué hace, digamos, una mayoría decidiendo sobre asuntos sobre una minoría? ¿Mm? Y por eso me encanta, digamos, la intervención de aquí necesitamos un diálogo y aquí necesitamos precisamente como básicamente tener distintos procesos deliberativos. ¿Mm? Y por eso yo sigo, digamos, como bajo la lógica de no es necesaria la ley estatutaria de consulta previa para regular absolutamente los aspectos que siguen, digamos, en temas de consulta previa. Y más porque la ley estatutaria, entre otras, se caracteriza por tener mayoría absoluta sobre un sistema de representación. O sea, es bastante complejo para mí, digamos, decir que sea esa la única, digamos, forma para garantizar los derechos, digamos, de las comunidades indígenas y pues de los pueblos étnicos en general. Eh, yo particularmente creo y acompaño en eso a Milena, que realmente los procesos deliberativos tienen que hacerse con un diálogo genuino. Eh, Creo que el Estado digamos, desde la Constitución de 1991, antes ni siquiera se pensaba, digamos, en esa posibilidad con los pueblos indígenas, pero desde 1991 que se adopta la Constitución, pues ha venido progresivamente garantizándose estos espacios, claro, no al punto en el que hoy quisiéramos o desearíamos, como lo expone Milena, eh, tenerlos, pero creo que esos espacios sí han sido progresivos y sí se han dado en ese continuum. Y creo que hacia allá vamos. O sea, de hecho, la voluntad del gobierno en avanzar en estos escenarios es precisamente eso. Cada vez ir en procura de garantizar más derechos, de poder, digamos, dialogar genuinamente con los pueblos y dialogar genuinamente pues con todas las minorías que tenemos en nuestra Colombia, ¿no? Eh, yo recuerdo que en la presentación de una de la affidavit, perdón, de la affidavit, no, de uno de los peritos, eh, poníamos que más o menos 4.4 millones de colombianos son o se autodeterminan como indígenas de los 50 millones de poblaciones que hay. Entonces, es decir, eh, es bastante la población indígena y no obstante seguimos diciendo que es minoría. No obstante, tampoco es posible, digamos, ahí sí a lo cartesiano, imponerles una ley, ¿cierto? Y generar en los congresos donde ni siquiera tienen la deliberación total sobre sus garantías, pues exigirle que agoten ese procedimiento. Por eso yo sí creo que como se ha hecho con la jurisprudencia, porque en la jurisprudencia, digamos, el caso a caso se resuelve teniendo en cuenta precisamente las particularidades de cada uno de los pueblos, que es algo que no se tiene en la reglamentación general. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ahorita que el doctor Humberto Sierra hablaba sobre, y bueno, ¿y cuál visión adoptamos? ¿Adoptamos la de la OIT o adoptamos la que viene, digamos, de las relatorías? Pues eso nos lo dirá el caso en concreto de cómo impacta a las comunidades definitivamente esa visión. Si para el caso en particular, ahí digamos la Corte Constitucional ha desarrollado unas reglas relacionadas con si vamos a desplazar a la comunidad, al exterminio, el impacto que tiene un megaproyecto, etcétera, con unas condiciones específicas se sabrá si es o no un consentimiento libre previo, informado, pero realmente eso deviene del caso en particular. O cómo hacemos para, como lo decía Milena, establecer si realmente lo que se tiene que dar es el diálogo genuino de no decir no, pero ahí hay una serie de matices y de mitigaciones que hay, e incluso una serie de ponderaciones que hay que hacer incluso en los casos en los que las comunidades indígenas dan un no rotundo a sentarse a negociar. Habrá toda una serie de condicionamientos
que influyen en el caso en particular. Por eso yo sí creo que en el caso de cómo está regulada la consulta previa actualmente en Colombia resulta más benéfico y más coherente a la forma como se comportan las comunidades que sea de manera pretoriana. Bueno, muchas gracias. Antes de concluir, tenemos una pregunta de quienes nos están siguiendo de manera virtual. Es de César Carvajal. César, un saludo. Gracias por estar siguiendo estos eventos del externado y por tu interés. César, a partir de la intervención de Milena, que él dice que ha sido muy esclarecedora, quiere hacer una pregunta a ella y a todos, pero le voy a pasar la palabra primero a Milena. Si frente a la pregunta general, si una ley podría tener algún potencial para proteger la consulta de los eventuales retrocesos en la jurisprudencia. Yo creo que es una pregunta muy pertinente porque en este tema y en otros temas estamos viendo en Colombia, en el mundo, pues me viene a la mente las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos en otros temas de estándares consolidados durante tiempo y de pronto la jurisprudencia cambia. Entonces creo que es un tema muy interesante, César, gracias por plantearlo. Entonces, ¿qué opinas sobre esas potencialidades para que la consulta se proteja frente a los eventuales retrocesos? Entonces le voy a dar la palabra a Milena y después, ¿cómo? Y después si alguno de ustedes quiere agregar algo, por supuesto, bienvenido. A ver, si entendí es si una ley sería una eventual protección frente a los retrocesos de de los cambios en temperamento de las altas cortes. Pues me parece que es una muy buena pregunta, difícil de contestar, pero más en una, digamos, más en esta experiencia que uno tiene con la norma y con el ejercicio de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, yo creería que no. Que no, que una ley a la protección frente a los eventuales retrocesos de la jurisprudencia, pensaría que pues no garantiza, digamos, justo este tema. Pues además porque también el derecho siempre está en un proceso de desarrollo y la norma pues puede encajonar de alguna manera. Podría ser, pero esto implicaría también, si una ley se lograra hacer un proceso de consulta con unos procedimientos muy claros, concretos y con un margen amplio de configuración normativa, porque por lo general las normas tienden a ser un poco más restrictivas o al menos es como mi consideración al respecto, que puedan limitar. Como lo mencioné en el caso de las normas que se han desarrollado en el caso de pueblos indígenas, incluso teniendo estándares estándares de la jurisprudencia progresista, si se quiere, la norma no, el procedimiento ya del cumplimiento como tal no permite o no ha permitido avanzar en el ejercicio mismo de los derechos. Entonces me parece que en concreto no consideraría que garantiza o protege frente a los estados anímicos de la jurisprudencia de las altas cortes. Los jueces somos un mal menor. No, más que creo que la respuesta está muy clara de Milena. Retomando, no quise extenderme mucho en la reacción a la problematización que hizo el doctor Sierra, pero comparto mucho de lo que se comentó, pero hay un tema en particular que quisiera matizar. ¿Cuál sería el marco normativo aplicable? ¿El Convenio 169 o los estándares de Naciones Unidas, pongamos así, ¿no? Y sus relatorías? Yo creo que la respuesta depende de dos concepciones del derecho, y de hecho la hermenéutica propia de dos filosofías del derecho. Desde el punto de vista más positivista, al menos el positivismo normativista, claramente, digamos, prima el Convenio 169, porque en términos de jerarquía normativa está por encima de lo que sería un corpus juris, ¿no?
Incluso hay un debate complejo, yo creo que no, una lógica más kelseniana es difícil decir cuál es la jerarquía del convenio 169 frente a una declaración, porque en teoría sistematiza lo que ya es derecho, pero es una discusión compleja que en ese seminario creo que no hay de hecho expertise en mi parte, eso para los filósofos del derecho. Pero la hermenéutica propia, yo diría, hoy por hoy, de un Estado democrático constitucional como Colombia, es bastante más centrada en la solución concreta para cada caso, o lo que se puede llamar de neoconstitucionalista, que es un término, bueno, que Susana Pozzolo usó de manera peyorativa para calificar ese activismo judicial de alguna manera, el constitucionalismo axiológico, pero en una lógica pro persona, incluso si la Corte Interamericana fuera a elegir un estándar u otro, tiene que elegir básicamente el que maximiza el derecho humano en juego, ¿no? Entonces, naturalmente, el estándar vigente del sistema universal yo diría que es más avanzado en absolutamente todos los temas, en comparación con el convenio 169, ¿no? O empata o avanza en temas, por ejemplo, de consentimiento, ¿no? Y con relación a la pregunta sobre también el problema de la desconfianza deliberativa, ¿no? Yo comparto un poco la lectura, incluso la crítica de Roberto Gargarella a la sentencia de la Corte Interamericana en caso Hellman. Yo creo que digamos, la deliberación gradual en ciertos temas es necesaria, porque también reducir todo a una lógica de principio mayoritario termina o sea, se prohíbe básicamente una deliberación basada en derechos humanos y toda la consecuencia que puede generar también justamente cuando las cortes, los órganos contramayoritarios están a cargo de decir qué es el derecho. Ahora el ejemplo de Estados Unidos es muy claro, ¿no? Claramente es distinto cuando el propio antecedente te pone límites en el cambio, que es lo que pasó en las dos sentencias de Estados Unidos. Roe versus Wade es lamentable. Yo tengo una hija, o sea, quisiera que ella gozara de sus derechos reproductivos en Estados Unidos. Afortunadamente vive en Washington, D.C., en donde el Congreso difícilmente prohibiría el acceso a un derecho reproductivo, pero hay unos límites que la misma Corte Suprema de Estados Unidos respetó. Uno piensa en países como El Salvador, Guatemala, que el poder judicial está cooptado, ya sea por una autócrata o por una cleptocracia. Ahí sí no hay respeto alguno por precedente, por el Estado de Derecho, y básicamente hace lo que se le da la gana, ¿no? Entonces, claro, descansar todo en la mano de los jueces no es quizás la mejor solución, y en Estados Unidos ahora hay una suerte de lo que llaman allá pecking, ¿no? De courts, como captura a partir de posiciones ideológicas, y eso genera una volatilidad casi incontrolable de lo que es derecho en una generación de mayoría republicana versus lo que es de mayoría de otro partido, demócrata o lo que sea. Y ahí sí comparto la lectura que han hecho de que la consulta y otros derechos de pueblos indígenas tiene que también ser pensada desde el componente contramayoritario, ¿no? Y de ahí el rol que pueden tener las cortes para, ya sea si hay una ley, enmarcarla en lo que no puede afectar derechos de minorías, o incluso garantizar que ni siquiera pase por el escrutinio o el arbitrio de la mayoría de discutir el alcance de un derecho fundamental, ¿no? Y con esas características no hay una diferencia, al menos digamos ontológica, tan grande entre la consulta previa y la integridad personal. O sea, la mayoría en mi país no puede decidir sobre mi integridad por mi orientación sexual, por una serie de elecciones que yo haga, ¿no? Y la mayoría de los colombianos no pueden poner al pueblo uva que ahí haya extracción petrolera, porque eso puede implicar la afectación de su integridad cultural y eventualmente incluso personal, ¿no? Entonces, pensar la consulta previa como una suerte también de herramienta contramayoritaria, creo que provee también soluciones jurídicas para esa discusión más amplia de si es a través de ley, si es por la vía pretoriana o de alguna manera algo intermedio, ¿no? Bueno, yo solamente quería como una reflexión a propósito de lo que estaban diciendo sobre los cambios de jurisprudencia y sobre el mal menor que resultan siendo los jueces. Y yo creo que eso también, como lo dice Daniel, depende un poco del sistema como esté concebido, y qué tan fuerte es un sistema judicial dentro de un estado, ¿no? Creo que en el caso colombiano particularmente la jurisprudencia ha ido ganando un territorio bastante importante. Y bastante importante en el sentido en que, pues aquí por lo menos se diferencia entre la razón de la decisión, en que el cambio de jurisprudencia, por ejemplo, tiene que ser
claramente motivado con unas razones específicas, porque de lo contrario incluso los jueces pueden estar prevaricando. Entonces yo creo que es esa fortaleza que se le ha dado, digamos, al Poder Judicial en el caso colombiano, pues no le permite esos cambios tan fácilmente, y eso genera una especie de seguridad jurídica dentro del Estado para que esos cambios tan abruptos de posición no existan. Sin embargo, yo sí creo que, como lo dice Daniel, eso depende de cada estado, de cómo conciban el Poder Judicial, porque, digamos, efectivamente no tengo una respuesta de cómo ocurriría en Guatemala, en Honduras, etcétera, donde los poderes judiciales, pues, digamos, tienen otras dinámicas muy distintas. Pero en lo que tiene que ver con el caso colombiano, sí creo que la jurisprudencia digamos, como que da ese parte de alivio de que no es arbitrario cada vez que cambie, sino que precisamente se tiene que ceñir a unos parámetros para poder dar ese salto, o ese retroceso, o ese avance. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Ya, ¿quieres hacer una reflexión final? No, primero, agradecerles a los panelistas porque me he divertido mucho en el buen sentido de la palabra, digamos, en el ejercicio académico que estamos haciendo. Y yo creo, y con esto simplemente quiero compartirlo con ustedes, un elemento clave para la reflexión que estamos haciendo es esencialmente determinar cuál es la razón de ser de la figura de la consulta previa. Dependiendo de la manera como nosotros visualicemos qué es lo que estamos haciendo, para qué tenemos una consulta previa. Tenemos una consulta previa para informar, tenemos una consulta previa para preservar la identidad, la existencia misma de un pueblo, tenemos la consulta previa para obtener los mejores beneficios, o tenemos una consulta previa que para lograr todos esos objetivos es esencial que en el diseño exista el derecho subjetivo a decir no, independientemente de que haya una argumentación lógica o no. Y eso es importantísimo en toda esta reflexión, porque se requiere, el propósito de hacer leyes es establecer unos requisitos que, si se cumplen, tienen que dar un resultado. Pero si la idea para que sea eficaz la consulta previa es que, independientemente de los requisitos, se pueda decir no, porque solo de esa manera se es eficaz, solo de esa manera se preserva la identidad, solo de esa manera se preserva el conocimiento, solo de esa manera se toman en serio la representación y la voz de pueblos que históricamente han sido excluidos, entonces es una dinámica totalmente diferente. Yo creo que ese es un elemento clave para la reflexión que se está haciendo aquí, pero en todo caso me siento muy bien y muy ilustrado por todas las alternativas y visiones que se han señalado. Teníamos que hacer esto para que tuviese picante, porque de lo contrario, con posiciones unánimes es muy difícil. Bueno, yo también quiero agradecerles por este debate académico en torno, de la mano, pues, de este caso que tendrá que resolver la Corte Interamericana. Y pues bueno, en este caso esperemos que la Corte vea cómo son las coincidencias entre una y otra de las partes, y que tenga en cuenta, no tiene por suerte la Corte que resolver todas las aristas y la complejidad que hemos puesto acá, pero bueno, esta creo que ha sido una contribución a ilustrar el debate. Este evento está siendo transmitido por Zoom, entonces queda a disposición para el uso de ustedes, para clases, para compartirlo con estudiantes y ampliamente. Bueno, no me resta sino agradecerles entonces por su presencia hoy aquí en la universidad, por haber aceptado nuestra invitación a conversar, a debatir académicamente sobre este tema interesante. Agradecemos su participación en el seminario El caso UBA ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Necesita Colombia una ley de consulta previa? Feliz tarde.